Arratsaldeon, ongi etorriak izan zaitezte beste behin Eibar Eskubaloiaren kate ofizialera, non jarraian Ziliarrezko mailako 6. jardunaldiko MEK Eibar Eskubaloia Kukuiaga Etxebarri partida hastera doa. Muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos al canal de Eibar Eskubaloia y al Polideportivo Ipurúa, donde en unos instantes va a dar comienzo el partido correspondiente a la jornada número 6 del Campeonato de Liga de División de Honor Plata, categoría femenina, entre los equipos de MEK Eibar Eskubaloia y Kukuiaga Etxebarri. Como veis, ya se está realizando la presentación previa al partido de ambos conjuntos. En este caso, acababa de ser presentado el conjunto verde, el conjunto vizcaíno, Kukuiaga Etxebarri. En estos momentos está siendo presentado el equipo entrenado por Andoni Pérez, el Eibar Eskubaloia. Como decía, partido correspondiente a la jornada número 6, donde llegan ambos conjuntos. El conjunto visitante, Kukuiaga Etxebarri, llega en 10ª posición, después de haber jugado, evidentemente, 5 partidos previo a este, haber ganado 2 y haber perdido 3, marcado 109 goles y encajado 115. Por su parte, el Eibar Eskubaloia, en los 5 partidos previos, tiene el bagaje de un empate y 4 derrotas, 91 goles a favor y 122 en contra. Así que las de Andoni Pérez buscarán hoy la primera victoria de la temporada, y las de Etxebarri, las jugadoras de verde, intentarán escapar de esas 2 últimas posiciones que harían descender o que dan el descenso a la última, a la competición de Liga Vasca. Esan bezala, euskaraz esangoet berriro, oraintxe Kukuiaga Etxebarrik 5 partidatan 2 garaipen eta 3 porrot izan ditu, 109 gol alde, 115 kontran, gol gutxi, ez dute gol asko sartzen, baina gol gutxi hartzen dute baita ere. 4 puntu dituzte, jeitsiera puestuetatik 4 puntura daude, eta ordez Eibar Eskubaloiak berdinketa bat eta 4 porrot ditu, 5 partidatan 81 gol alde eta 122 kontran. Puntuak daukate, Andoni Perezek zuzentzen dauen taldeak, Ermuko Errotabarrin kontra lortutako hain zuzen ere dela 15 egun, eta jeitsiera postuetatik puntu bakarrera dago. Beraz, gaurko partidan Andoni Perezek zuzentzen dagoen taldeak irabaziz gero, pixkat lasaiago egongo lirateke jokalari txuriak klasifikazioan 3 punturekin, baina hori ezin dugu esan oraintxe bertan, eta espero dugu esan ahal izatea partidua amaitzen denean 60 minuturen ostean. Como decía, va a comenzar el partido, va a sacar el Eibar Eskubaloia, va a defender Kukuiaga Etxebarri. Por el momento vemos que es una defensa 6-0, vamos a ver. Vamos a ver, arranca el partido en este momento en el Polideportivo Ipurúa. Ya os iremos dando cuenta también de los resultados que se están dando en estos momentos, porque hay varios partidos en juego. Pero lo que respecta al Polideportivo Ipurúa, comenzó el partido y está atacando el Eibar. Treviño, Benítez, De Castro, Zubizarreta, Iztairune, buena defensa de las jugadoras de verde, de las jugadoras de Kukuiaga Etxebarri. Golpe franco a favor del Eibar. Lucía para Treviño, Treviño intentaba la filtración, será golpe franco para las entrenadas por Andoni Pérez. Continúa el ataque, advertencia de pasivo, Sirune De Castro.
Nuevo golpe franco. Treviño, línea de 9 metros. Hay que lanzar porque de lo contrario nos van a pitar el pasivo. Continúa el ataque. Creo que no tenemos más que otro este pase. Ahí está Maitane Velasco. Primer gol del partido del Eibar en el minuto y 20 segundos. 1-0. No ha empezado mal el partido. Primer ataque, primer gol. Y es Cucuyaga Echevarri el que tendrá la oportunidad de empatar el partido. Atacando las jugadoras vizcaínas. El lanzamiento de Iraide Cáceres ha sido invalidado por golpe franco. Precisamente Iraide Cáceres para la dorsal 4, para Serrano. Serrano abre a la dorsal 50 hasta la cocina. Y Saro Pinedo pone el empate en el marcador. Minuto 2 de la primera parte. Que no os lo he dicho, recibir un fuerte abrazo y un fuerte saludo de quien nos habla, de Axel Riaño. Hoy solo en las tareas de narración en el partido de hoy. Atacando el Eibar, Treviño. Naya Benítez sale hasta línea de 9 metros. Lucía Zubizarreta, Irune de Castro. Lucía en 9 metros. Se quiere internar, no lo consigue. Irune con el balón, la deja hacia atrás para Treviño. Y ahí está Lucía Zubizarreta. Golpe franco que señalan los colegiados, a punto de ser falta en ataque. No ha señalado nada el colegiado que estaba cerca. Irune, es Treviño. Irune que está a punto de perder la pelota. Recupera el Eibar. Ha podido haber pasos, pero señala la falta el colegiado. Treviño. Advertencia de pasivo. Irune, Treviño. Va a haber falta. Y está. Defensa férrea. Las de verde. Benítez. Treviño. Buena finta y vaya parada, pero defensa interior de la dorsal número 19. De Iraide Cáceres. Y 7 metros. Bueno, pues habéis visto el lanzamiento de 7 metros directamente fuera. Esos son los balones que no hay que fallar. Cáceres. Balón para el extremo. Para adentro. Gol de la dorsal 81. Cartulina amarilla para la dorsal 33. Perdón, 33, no, 32. Para Verónica Casanova. Y el gol lo ha marcado la extremo izquierdo, Edone de Prado. Atacando el Eibar. Lucía Zubizarreta. Lucía, y esto es 7 metros. Y vamos a ver. Defensa interior, como marca el colegiado. No hay nada más. Así que 7 metros importantes. Lucía Zubizarreta en la línea de disparo. Fíjate, bote incluido. Empate a 2, 4 minutos y 55 segundos, lo que es lo mismo. A punto de llegar al minuto 5. Atacando Cucuyaga Echevarri, pierde la pelota. Será el Eibar el que tenga opción de ponerse por delante en el marcador. Atacando el Eibar, Lucía Zubizarreta, Treviño, Naya Benítez, sale de la posición de pivote, Lucía Zubizarreta, buena defensa de Cucuyaga Echevarri, golpe franco para el Eibar, los ataques del Eibar son pausados y lentos, Treviño, Irune de Castro,
Ane Treviño. Naya Benítez y el gol, y aparte se lleva la exclusión la jugadora número 50, creo que es, efectivamente, la jugadora número 50 de Cucuyaga Echevarri, que estará fuera hasta el minuto 8 y 18 segundos. Dorsal 50 Izalo Pinedo. Lagunok, lehenengo zatiko 6. minutu eta 20 segundo igaro dira, hemen Ipurua kiroldegian, Eibar Eskoloiaren kate ofizialean. Momentuz, Eibarrek 3, Cucuyaga Echevarrik 2. Izaro Pinedo, Cucuyaga Echevarriko zentrala, 2 minutuko esklusioa izan du, eta beraz, Cucuyaga Echevarri 8 minutu eta 18 segundu arte, bat gutxiagorekin egongo da. Hortxe da Cáceres, 9 metrotan erne, defentsa ona Ibarrek. Defentsa ona, Leire Treviñok. Kanpotarrek aterako dute, atera dute, Cáceres. Erne Barnerak eta 8 zenbakiak eta 8 zenbakiaren falta, barkatu. Su Herriozen erasoan falta. 7 minutu eta 23 segundu, 3 eta 2. Andoni Perezek zuzentzen duen taldea aurretik. Ane Treviño, Naya Benítez, Irune de Castro, Lucía Zubizarreta, Ane Treviño berriro, Irune Galera, Maitane Velasco, barrura! Maitane Velascoren gola, 4 eta 2 markagailuan. Hasiera ona eman dio Eibar Eskubaloiak partidari. Garrantzitsua izango litzateke garaipen hau, baina 8. minutuan oraindik ere ezin dugu esan hori gertatuko denik. Aurkari gogor baten aurka gaude. Cáceres, Serrano, bestaldera baloia. Moro, Serrano, Ríos, eta falta egin diote Riosi. Hortxe, Cáceres barkatu. Eta ikusiko dugu, zer gertatzen den hor, 2 minutu. Eibar Eskubaloiaren jokalariaren txat, Leire Treviñoren txat. Beraz, Eibar bat gutxegokin egongo da 10. minutu arte, 10 minutu eta erdi. Beteko direnean, orduntxe, berreskuratuko dugu jokalaria. Bat goiagorekin, bat eta huts, irabazi dugu superioritatea, eta hortxe, barne defentsaren ostean, Serranori falta egin diote, eta hortxe Naya atepera. Cáceres, 7 metrotan. Naya edo Cáceres, nor gaienduko da? Ikusiko dugu barrura. Cáceresen gola. Eibarrek 4, Cucuyaga Echevarrik 3. 9 minutu. Igaro dira, lehenengo zatian gaude Ipurua kiroldegian. Egun hotza benetan Eibarren. 10 gradu eta euria. Momentuz ez daude tantanak hemen. Ipurua kiroldegian. De Castro, Zubizarreta, falta egin diote. Eta Eibarrek azkar atera du. Hortxe, Irune de Castro, 6 metrotaraino, barkatu, bai, 6 metrotaraino heldu nahian. Falta egin diote. Atera du jada Eibarrek, Irune de Castro berri baloiarekin. Naya Benítez, baloia galtzear egon da, baina falta pitatu dute epaiek. Seinalatu dute, hobeto esan da. Naya Benítez, Zubizarreta, pasibo markatzu dute epaiek, hankarekin jo du Naya Benítezek. Eta orain, kontraerasoan Cucuyaga Echevarrik, Cáceres, bestaldera. Falta, egin diote. Andrea Fernándezi. Serrano, Cáceres,
Serrano Berriro, estaldera. Usue Peña ustot dala. Ez berrogeta mar zenbakia. Izaro Pinedo berriro zelai barruan da. Bere baloiarekin Erne zelako pasea egin dion Andrea Fernandezi eta ez du utxik egin. Ados marka joan launa. Erne, Maitane Velasco, zenolako gola Maitanek. 5-4. Aurrean ondo Eibar. ...11 minutos de la primera parte. De momento el Eibar por delante, 5-4. En un partido por lo menos en lo que a estos primeros 11 minutos interesante se refiere. Ahí está atacando Cáceres. Balón hacia el otro lado. Buena defensa del Eibar, a punto de recuperar la pelota. Falta sobre Izaro Pinedo. Ha sacado rápido Moro. Serrano. Cáceres. Balón a Ana Fernández. Andrea Fernández, perdón. Y balón para el Eibar. Si no estoy equivocado, creo que ha pisado la línea. Y de momento bien, las entrenadas por Andoni Pérez. Y ahí está atacando el Eibar. Por mediación de Ane Treviño. Naya Benítez. Lucía Zubizarreta. Irune de Castro. Lucía. Irune. Irune, buena transición. Atacante del Eibar. Lanzamiento de Naroa Mochales. Y la parada de la portera de Cucuyaga Echevarri. Parada de Naya Valero. Y es que qué difícil es ser extremo y jugar a mano cambiada. Cáceres. Uy, que intentaba ahí hacer Andrea Fernández. Era bueno el intento. Ahí está la contra del Eibar. Nos hemos precipitado. No ha sido buena la recepción de Maitane Velasco. Y cuidado la contra del Cucuyaga Echevarri. Lanzamiento de Serrano directamente fuera. Y será el Eibar que tenga la oportunidad de marcar el sexto gol. Todo sigue igual, igual que hace 2 minutos. 5-4 en el marcador. Pocos goles, pero partido interesante en el Poli Ipurúa. Atacando el Eibar es Lucía Zubizarreta. Está en la línea de 9 metros intentando entrar. Naroa Mochales. Lucía Zubizarreta. Irune de Castro. Se mete hasta la cocina. Ha hecho pasos. Ha habido falta. Golpe franco. Que lanzará el Eibar. Y han sacado Ane Treviño. Línea de 9 metros. Naya Benítez a punto de perder la pelota. Deja seguir el colegiado. Ahí está. Balón para Naroa Mochales. Lo intenta de nuevo. Y a la madera. A la madera. Y el rechace. Es balón para el Eibar, ya que la jugadora de Cucuyaga Echevarri ha cogido desde dentro del área. Volvemos a empezar. Lucía. Lucía para Ane. Naya. Como le gusta salir a la línea de 9 metros. Ahí está Lucía Zubizarreta. Ane Treviño para Naya Benítez. ¡Qué pasada de jugada del Eibar! Y el gol de Naya Benítez. 6-4. 2+2 en el marcador para las entrenadas por Andoni Pérez. Máxima renta. Igual a la máxima renta del partido Gantino Eibar con el 4-2. Y ahora mismo 6-4, 14 minutos 32 segundos. Atacando Cucuyaga Echevarri, pierde la pelota, no, la recuperan porque ha habido pie de Leire Treviño, creo que es. Cambios en el banco de Cucuyaga Echevarri. Serrano con la pelota en línea de 9 metros. Balón para la central. A dorsal número 50. Saro Pinedo. Está la dorsal 8 con el balón. La dorsal 8 que es Usue Ríos.
también está en el campo. Ahí está Uxue Ríos. Buena defensa de Leire Treviño. Ha habido un golpe en la cara. Creo que ha sido más por golpe fortuito. No ha sido punible para nada. Advertencia de pasivo. Ríos. Serrano. Buena defensa de Leire Treviño. Y Cucuyaga Echevarri, que no tendrán muchos pases, ¿eh? No tendrán muchos pases y es que creo que Serrano va a lanzar. Se prepara Serrano a la madera y para adentro. ¡Oh, oh! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Para Lucía Gutiérrez. Hoy está, lanzamiento, qué golazo ahora de Irune de Castro, que pone 7-5 después de recibir un gol. La mejor manera de responder es marcando otro. Pasamos del 6-5 al 7-5. Cucuyaga atacando. Serrano, Ríos, Serrano, Pereiro, Elsa Pereiro, Uxue Ríos, línea 9 metros, buena defensa ahora de Leire Treviño, que ha mandado al suelo a Uxue Ríos, precisamente Uxue con el balón, Serrano, Pereiro, perdón, lanzamiento desde el suelo de Rosane Serrano. Pedían algo más, no ha pitado los colegiados. Y es el Eibar el lanzamiento. Desde fuera, desde muy lejos. Directamente fuera. Lanzamiento de Irene Alonso. Cuidado, lanzamiento fuera, directamente fuera. El lanzamiento de la dorsal 14 de Cucuyaga, de Rosane Pereiro, creo que es. No, Elsa Pereiro. Uy, estoy bueno yo con los nombres. Rosane Serrano, dorsal 4. Y Elsa Pereiro, 14. Atacando el Eibar, Lucía Zubizarreta, Irune de Castro, hacia Ane Treviño, intentaba el pase hacia Maitane Velasco, perdón, para Naya Benítez. Perdemos la pelota. Atacando Echevarri. Sube Peña. Al extremo izquierdo. En el conjunto verde. Ríos, balón al extremo. Pereira, Ríos, 9 metros, interna. Buena defensa de Eibar, buena defensa de Leire Treviño. Y de Irene Alonso. Lanzamiento no... Bueno, iba a decir lanzamiento. La ha pegado en el pie a la jugadora de Cucuyaga Echevarri. Y es el Eibar el que tiene opción en ataque. No sé por qué me da que el Eibar va a pedir tiempo muerto. Estamos viendo a Pablo Aranceta con la cartulina verde. Pablo Aranceta, un clásico del Eibar también. Clásico del balonmano eibarrés. Segundo entrenador de Andoni Pérez. Lucía Zubizarreta, Irune de Castro, Ane Treviño, Maitane Velasco. A Irune, muy buen ataque del Eibar. Es Naroa Mochales. Otra vez a la madera. Y otra vez a la madera. El día de... Primero vamos con la contra. Buena parada de Lucía Gutiérrez. 17 metros por defensa interior. En Naroa Mochales. Yo lo que os decía es que el día de Ermuco de Rotabarri llegamos a pegar hasta 6 palos. Hoy ya llevamos 2. Eso es mala suerte. Serrano al lanzamiento de 7 metros. Nadie a la portería. Esta vez se va al larguero. El rechace es para Serrano y el rechace. No hemos estado atentas. No ha podido cogerlo Irene. Se va para adentro. 20 minutos, 16 segundos.
Mek Eibarez, Baloia 7, Kukuyaga Etxebarri 6. Eibar erasoan, hortxe, Lucia Gutierrez, baloia galtzear egon da, Irune de Castro. Naia Benitez, Lucia Zubizarreta, Irune, barneraketa, Maitane Velasco, Maitane Luziaren txat, Lucia. Ate zainaren geldiketa. Ez dut uste hori jaurtiketa bat izan danik, Erne, Kukuyaga Etxebarri, partidua berdindu aldu. Jokaldi honetan Serrano, barneraketa, baloia Ibarrek berreskuratu du. Lasaineskak. Ondo gaudeta. Hortxe ikusten dugu, Ibarreko pivotea. Amar zenbakia baloiarekin, Nekane Garzia, Basauriko joklari hoia, Erne. Baloia berrien zikuratu baitu, Kukuyaga Etxebarrik. Doble pivote ikusi dugu Eibarko erasoan. Nekane Garzia orain aurkira eraman du Andoni Perezek, Uxue Rios, Pereiro, Serrano, jajau, hortxe, Serranoren gola, Rosane Serranoren gola, zazpi markagailuan, 22 minutu eta 25 segundu. Lehenengo zatia, Ipurua kiroldegian, Eibar Kirol Elkartearen ez, Eibar Eskoloiaren kate ofizialean, gaude, YouTubeen, Ane Treviño, Nekane, Sotes, Erne, baloia galdu dugu. Eta honekin, eraso hau, Basauriko taldeak, Etxebarriko taldeak markatu gola ingo balu, aurretik jarriko esan, markagailuan lehenengo aldiz. Rios, Serrano, Pereiro, Serrano, barreraino, eta hortxe. Eibarrek 7, Kukuyaga Etxebarrik 8. Azkar atera du Eibarrek. Irene. Falta, sinalatu dute epaileek, eta Irene eta Leire Treviño bankilura. Nekane eta... Nekane eta Ane Treviño zelai barrura, baina ikusi duzue. Kukuyaga Etxebarriren ate zainaren geldik eta paregabea, eta Erne Serrano baloiarekin. Kukuyaga Etxebarrik gola sartuko balu, euren diferentzia handituko zuten bi golera. Eurentzako handiena izango zen momentuz. Rios eta barrura, 7-9. Eta hortxe, Andoni Perezek Untxarte eskatu du, tiempo muerto en el Polipurua, 24 minutos 15 segundos, 7-9, y es que no le gusta a Andoni Pérez lo que está viendo en los últimos minutos. Y nada, pues vamos a dar cuenta un poquito de cómo va la jornada hasta el momento. El partido entre... Bueno, si puedo verlo, porque esto de los teléfonos muchas veces con malas pasadas. Partido que ha comenzado a las 6:30. Bueno, vamos a ir primero por el partido ya finalizado, que empezaba a las 5:30 en Zaragoza. El Schar Colores Zaragoza
ha ganado por 31-19 al Camargo. Partidos que han empezado a las 6 de la tarde, que son 2 en este caso. Entre Balonmano Loyola y Urduliz gana momentáneamente el conjunto local por 20-15. El partido entre Betionak y Zarautz, de momento gana el Zarautz por 17-18. Y en los partidos que han comenzado a las 6:30, el partido entre Basauri y Bera gana el conjunto local por 10-9. El Ermua le gana por 10-8 al Loizaga Castro. Y bueno, el partido que estáis viendo aquí en el Polideportivo Ipurúa, y que tras el gol de Nekane lo gana Kukuyaga Etxebarri por 8-9. Y ya para mañana nos quedaría a las 12:30 del mediodía el partido entre Zaragoza La Jota contra el Blendio Sinfín Santander. Y nada, seguimos en este partidazo, atacando Serrano y para adentro que se va ese lanzamiento. 8-10 en el marcador cuando hemos entrado en los últimos 5 minutos de la primera parte. Ane Treviño pierde la pelota Leibar. Y es Rosane Serrano. Uxue Ríos, quien apareció. Lucía Gutiérrez. Apareció Lucía Gutiérrez en el mejor momento de la primera parte. Necesitamos en la mejor de las maneras a nuestra buena portera. Atacando el Eibar Sotes. Irune. Ane Treviño. Pitan golpe franco los colegiados. Nekane. Ane Treviño. Sotes. Ane Treviño. De momento balones por fuera el Eibar. A punto de perder la pelota, ¿no? Sí, se para el partido. Hemos visto un gol, pero no ha valido. Está en el extremo derecho Yunaldai. Atacando el Eibar, Ane Treviño. Ane Treviño para Sotes. A punto de perder la pelota. Falta, golpe franco que señalan los colegiados. Favorables al Eibar. Nekane sacó. Advertencia de pasivo. Es Ane Treviño. Creo que ha hecho pasos. Y es balón para Kukuyaga Etxebarri. Ríos. Directamente fuera, pero golpe franco. Hogeita zazpi minutu lagunok. Eibarrek 8, Kukuyaga Etxebarri Kamar. Uxue Ríos baloiarekin. Pereiro barkatu. Serrano. Piñeiro berriro. Pereiro. Moro. Ríos. Pereiro. Bederatzi metrotan. Serrano. Baloia guztiz kanpora. Eskerrak. Bestela irugoleko errenta edukiko zuen Kukuyaga Etxebarrik. Sotes. Irene. Ane Treviño barruraino. Azpimetro. Barne defentsaren ostean. Eta txartel horea ikusiko du Kukuyaga Etxebarriko entrenatzaileak. Lucía Zubizarreta 7 metrotan. Otxe Luziaren jaurtiketa eta barrura. 9:10. Hortxe gaude. 27 minutu 55 segundu. 9:10. Kukuyaga Etxebarri aurretik. Partidu polita ikusten ari gara Ipurua kiroldegian. Gol gutxi baina ondo jokatutako partida. Uxue Ríos. Piñeirok baloia galduko du eta hankan emondio baloia gainera. Beraz, berreskuratu egin du Andoni Perezek zuzentzen duen taldeak. Baloia, Erne, Eibarren kontra erasoa, Sotes, baloia galdu dugu. Inpresizio asko, azken minutu hauetan. Serrano.
Pereiro barkatu eta barrura. 9-11, 10-10 izan zitekeena, 9-11 pasatu gara. Hor Sotesen baloi galdu horrekin eta Pereiroren kontraerason eta gola. 9-11. Azkenengo minutuan sartu gara. 29 minutuan gaude, beraz. 9-11, Kukuia Etxebarrik aurretik. Sotez. Urratxak. Momenturik txarrenean. Azken 40 segunduak. Kukuia Etxebarrik. Utxartea eskatzen du. Beraz. Azken 37 segundu hauek. Ikusiko ditugu nola defendatzen dituen Eibarrek eta nola erasotzen duen talde bizkaitarrak. Gogoratu nahi dizuegu bihar goizean jokatuko duela gure lehenengo taldea. Gure lehenengo taldeak Utebaren kontra Aragoiko herrian. Como decía, mañana nuestro primer equipo masculino, el entrenado por Fernando Fernández, jugará su partido al mediodía ante el Utebo en tierras aragonesas. Vamos a ver si acaba hoy bien. Y mañana también nos podemos traer los 2 puntos de Tierras Mañas. Y aquí en el Polideportivo Ipurúa, falta de 37 segundos para acabar la primera parte, 9-11. Para nuestros intereses, esperemos que este ataque no acabe bien. Va a sacar Moro para Pereiro. Serrano. Pereiro. Serrano. 30 segundos para acabar. Serrano. Pereiro. Uxue Ríos. Pereiro otra vez. Buena defensa de Sotes. Pedían 7 metros. No han sido concedidos. Ahí está Serrano. Pereiro. Uxue Ríos y la parada de Lucía Gutiérrez. Quedan 5 segundos para acabar la primera parte. June Alday, se va a acabar esto como está. Se acabó la primera parte en el Polideportivo Ipurúa. Meke Ibar Eskualoia 9. Kukuiaga Etxebarri 11. Lehenengo zatiari amaiera eman diogu lagunok. Momentuz partida interesgarria. Amen. Ipurua kiroldegian, momentuz, Meke Ibar Eskualoiak 9, Kukuiaga Etxebarrik 11. Esan bezala, atzenaldiako denbora musikarekin utziko zaituztegu 7-8 minutu eta laizte izango gara berriz zuekin. Txarte! Riding high when I was king, I played it hard and fast like everything. I walked away, you want me there, but easy come and easy go and it wouldn't. So anytime I play you let me go, yeah, anytime I play you got me, no. Anytime I see you let me know, but the plan and see just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, I'm begging, begging you to put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, darling.
party, mami, tú estás bien salvaje y yo que estoy de safari. DJ no le baje, póngala de Tego y de Daddy. Agur terdi ikusentzule zareten guztioi, hemen jarraitzen dugu, Eibar Eskualoiaren katia ofizialean, momentuz, lehenengo zatian, 9:11, Kukuia Etxebarri aurretik. Eta hortxe entzuten duzuen norbait kaskuak eta mikrofonoa egokitzen. Gaizka Bilbao, arratsaldeon. Arratsaldeon, Asel. Eskerrak bigarren zatian norbait izango duela hemen ondoan. Eharra meritua dakasuna zuk hemen bakarrik guztioneri aurre egiten, eta bueno, nik uste dut
laguntza primera etortzen dela, ez dakit ezinbestekoa den edo ez, baina bueno, badakigu elkarrekin egitea errezagoa dela eta laguntzera. Zoritxarrez, edo zorionez, baditut beste hainbat frente, hainbat gauza, beste betekizun batzuk eta danak aurre egiten saiatu naiz. Eta bueno, naiz lehenengo zatia ikusten, bueno, uste gure neskak saiatu direla partidan egoten, eduki ditugu hainbat momentua erasoan gehien kosta egiten zaiguna aurrera egitea, baina bueno, bigarrengo zati honetan berriro defentsa gogor bat eta kontrarasoko saiakera horietan pixkat asmatzen dugun eta berriro partiduan sartzen garen. Serrano baloiarekin eta Luziaren geldiketa, baina 7 metro. Bai, nik ez dut oso ondo ikusiak eren, bigarrengo epaia dino barrutik sartu dela Irune kasu honetan, eta agian horregatik 7 metroak. Eta Rosane Serranoren jaurtiketa eta momentu honetan Kukuiaga Etxebarrik beraien errenta maksimoa daukate, 3 goleko errenta. Baina, bueno, Gaizka, talde honekin ez dago ezer esan da, beste egunien azkenengo partida etxean 5 goleko errenta remontatu zuten Ermuaren kontra. Derrota Barrin contra. Bai, bueno, un poco comentar, ¿no? La diferencia, un poco yo creo que la categoría se ha igualado un poquito este año y por suerte estamos viendo que las chicas son capaces de estar más tiempo en el partido, ¿no? Nos acordamos de partidos del año pasado en los que nos costaba mucho entrar en los partidos o las contrarias se distanciaban muy fácilmente en el marcador y creo que esta temporada el equipo ya ha dado un pequeño paso hacia adelante y bueno, podemos ver partidos más equilibrados y poco a poco pues habrá que ir cogiendo más el punto a la categoría disfrutando de balonmano. Serrano, Ríos, Serrano, Pereiro, Piñeiro no, Pereiro. Vaya primera parte con Piñeiro, le he dado. Pereiro está con el balón. Advertencia de pasivo. Buena defensa de Irune. Irune por si acaso levantaban los brazos diciendo no es para más, más que falta. Advertencia de pasivo, como decía. Usue Ríos. Ya podía haber pasos, no los han pitado. Serrano y balón a la madera tras el blocaje defensivo. Defensa ona oraingoan ere bai eta ea kontraesuan bueno, helengo garrantzitsuena hori baloia ondo babestea eta gero aurrera egitea. Bueno, segurazki Asel komentatu duzu, taldeak ere bai, esan dugu maila pitzintxo bat hobetu duela, baina bueno, ditugun lesio kopurua ez dakia den jokalari beste o esan nesken taldean gertatzen dela, benetan oso penagarria da, neskak kriston lana egiten dute urtez urte, astero, egunero, baina azkenean nolako suertatzen baldin badira egoera berezi horiek Irunez beti daude beraien kontra, eta baina bueno, batek fallo egin edo beste batek fallo egin, beste berri bat agertzen da eta bere lana saiatzen egiten da, eta bueno. Eta horregatik ditugun aldaketa guztiak, Irune de Castro bate kanpoko lerroan jolasten ikustea, arraroa da. Hori, arraroa, baina ez dago besterik eta bere kastarekin, primeran etortzen zaio taldeari eta ea horrela, aurrera egitea lortzen dugun. Ditugu bigarrengo taldeko jokalariak ere bai laguntzen, eta bueno, hori, badaukagunarekin, beldur gabe eta aurrera. Eta Lucia, 7. jokalari bezala, zelai erdian, pasiak ematen. Eta baloia galdu dugu Gaizka. Bai, ezkenean bereik ere lehen jokaldi desegoki edo alderebez baten atikan. Ezkenean hori da, konzentratuta egotea edo intentsitate askorekin egotea ezinbestekoa da eta hori galtzen denean, ikusten dira, holako falloa gero gero bakarrik gogoratzen garen anekdota moduan, baina faltan botatzea baloi horre gero partida aurrera egiteko. Defentsa ona orain Eibarrek.
Bai, ikusten da talde gehienak bai ia 6 metrorateko sartxe hori edo jaurtiketa 6 metrotikan egite horren beharra daukatela, ez daukatela errez erasoan golak sartzea, eta talde guztiaren uste dut behar berdinekin aritzen garela. Bueno, eta ikusi dugu hortxe, eta 2 minutu. Ikusi dugu Eibarren baloia galtzea, berriro berreskuratzea, eta gainera 2 minutu, 7 metro eta 2 minutuko esklusioa. Han Treviño a la línea de 7 metros. 9-12 en el marcador. Bueno, primer gol de la segunda parte, Gaizka. Bueno, y ahí tenemos otro ejemplo de superación tremendo, ¿no? ¿Quién ha provocado esos 7 metros? Leire Treviño, una jugadora lesionada durante muchísimo tiempo, pero la que tiene una casta pues de difícil poner un adjetivo a Leire Treviño, que ella sí que vuelve a estar apoyándonos en el campo. Ya hemos visto un balón casi perdido, un balón que estaba ahí de la nada, consigue recuperarlo. Conseguimos 7 metros, exclusión de 2 minutos y una opción de ponernos a 1 ahora importantísima para el equipo, para seguir ahí luchando. Importantísima para el equipo, para seguir luchando, y después del fallo que ha tenido la dorsal 99, la extremo. Bueno, así todo no podemos hacer, somos todos amateurs en esto y todos tendrán que entender que hacemos lo que buenamente podemos y que nos disculpen todos los que están escuchando desde el pueblo de Vizcaya, que estén viendo el partido, que nos disculpen, que hacemos lo que podemos y no llegamos a aprendernos el nombre de todas las jugadoras. Ojalá, no, pero lo intentamos. Ojalá pudiésemos controlar a todas las jugadoras que vienen y hacer un trabajo previo extenso, pero no llegamos a más. Serrano, Pereiro, Serrano, Pereiro, Ushue Ruiz, a la madera y será saque de banda para el Eibar. Calma, chicas, queda mucha segunda parte. Y marcar gol sería importante. Ahora buena defensa de la dorsal número 32. De Verónica Casanova. Cambios en el banquillo del Eibar. Lucía Cerreta otra vez dentro del 40/20. Y Narón Mochales también en el extremo derecho. Ahí está Lucía. Balón y esa mano a la cara. Golpe franco que sacará Naya Benítez. Irune de Castro. Lucía Zubizarreta. Ane Treviño. Lucía. Irune. A ver, golpe franco. Se oyen silbidos de los padres del Cucuyaga Echevarri. Advertencia de pasivo. Irune. Lanzamiento directamente fuera y se ha podido coger daño, Gaizka. Bueno, pero lo que decíamos, ¿no? Irune es una jugadora que está acostumbrada a jugar en el extremo, con poca envergadura, y no le queda otra que lanzarse a la aventura de intentar lanzar, y cualquier golpe que recibe, pues está claro que le... Buena defensa la de Cucuyaga, que está cerrando todos los huecos para no poder dejar ninguna opción a... Y al final perdemos el balón. Sí. Pues esos 2 minutos creo que han sido más pedidos por la grada y más concedidos por la presión de la grada que primeramente por lo que haya hecho el árbitro. No, uste dut oraingoan Naya hankasartze bate izan duela, falta egin du, nik uste dut distantzia utzi eskero ez zuela agian beharro izango, eta gero arbitroari protesta egin dio, eta nik uste dut 2 minutuak horregatik izan direla, egin dion protestagatik. Horrelako txikikerietan ezin gara jauzi, arbitroak bere neurria ipintzen du, eta nik uste dut 2 minutuak horregatik izan direla. Bueno, Azel, txatean ez, baina WhatsAppetik heldu zait, bi Eibarzale sutsu ditugu bai futbol munduan eta eskubaloi ikusten egoten direla. Erne, honetxe esaten diazu, Gaizka.
Barrura! bota. Honekin ospatuko dugu. Maitane Melaskolen lapurtutako baloi horrekin, hori biei barzale ditugula gaurkoan etxean, beti izaten digutugu hemen ipurua, baina, eta gainera, familiakoak direnez, entzate lehenengo bidali didate zuretako agur bero bat, Martxel Espilla eta Iker Espilla ditugu hor etxean, bata gaixorik eta bestea zainketa lanetan, eta partida ikusten ari dira, eta beraientzako ere agur bero bat hemendikan. Hori da, agur bero bat eurentzat, eta Laster sendatu dadila. Gainera hor dago, gainera ere Ikerren aita eta Martxelen aitona ere bana lehenengo lerroan beti prest egoten dena eskubaleko partida guztiak ikusteko prest, eta bera da animatzen egongo da ere bai. Bueno, 9 minutu eta 55 segundu bat gaitiken galtzen goaz, baina Erne eraso honetan, Irune! Urratxak egin ditu, eta baina, denbora irabazten, bat gutxiagorekin. Eibar erasoan, Iruneri falta, Nekanek aterako du. Lucia Zubizarreta baloiarekin, Lucia, Irune! Kanpora baloia gaizka. Bai, baina, interesgarria jokaldia, saiatu gara jaurtitzen, eta, Irune azkenean... Ausarta izan behar da. Indarrak justu heldu da, saiatu da baseina baten bitartez gola sartzen, eta saio urte, baina, bentsate bat gutxiagorekin egon gara entartu honetan ez dugu... Golik hartu, ez da sartu ere. Bai, Maitane sartu du gol bat, eta gure aldeko partziala izan dugu, bat gora egin dugu partzial honetan, orduan interesgarria izan dugun partziala. Lo decíamos el día del Hermoa, lo decimos hoy, ¿quién quiere emoción en el Polipurúa? Hay siempre emoción. 11 minutos, segunda parte y 1 abajo el Eibar, 7 metros. Se le veía de lejos al árbitro que los iba a pitar. Han sido claros, ¿eh? Sí. Y quizás en la acción de Jones Sotés quizás podía haber habido algo más, porque la acción iba cerca de la cara, pero solo ha sido 7 metros y Serrano, que hace el 11-13. Vamos a ver este ataque es importante, igual que el anterior. Por lo menos que Cucuyaga Echevarri no se vaya en el marcador. Ahora mismo tiene renta de 2 goles, ha llegado a tener una máxima de 3. Sane Treviño. Perdemos la pelota, recuperamos la pelota, Necane para adentro. 12-13. Minuto 12, Gaizka. También voy a hacer un comentario sobre Necane, que es el primer año que está con nosotros. Ha metido el Cucu ahora gol en la contra. Es una jugadora, otro robo del Cucu en saque de centro y parada de Lucía. Quería decir de Necane que cuando estaba ahí en el otro lado de la grada hablando con la gente de la grada, decía que Necane, todo balón que coge en los 6 metros siempre va para adentro. Nunca le llegan ahí a los balones fáciles que en otros momentos las jugadoras quizá le pongan a Naya para que Naya se lo trabaje ahí. Ella está siempre atenta a todos los rebotes que hay, siempre coge todos los rebotes que pasan por 6 metros y siempre van adentro. O sea, tiene una capacidad de estar atenta, de estar esperando el balón desde cualquier punto, y como hemos visto en la jugada anterior, también en este caso, cuando ha visto la opción de coger esa bola que parecía perdida, la coge y mete gol. Y ahí hemos visto la pantalla que ha hecho, pero que no ha servido de mucho, y es que Ane Treviño se ha encontrado con la portera de Cucuyaga Echevarri. Y ahí está la contra del conjunto verde, y la parada de Lucía Gutiérrez. Baina esan behar dago, hanek egin duen jaurtiketa ere ez dela txarra, kanpotikan jaurti egin behar dugula, eta ez da sartu, baina ez da pasetzen zer, berriro jarraitu behar dugu lanketa hori egiten. Beldurgabea aurrera, eta gero defensa seguro gehiago mugituko dela, eta bai Nekanek eta Nahiak espazio gehiago izango dituztela 6 metroko tarte horretan. Eta Lucía momentu honean agertzen da berriro. Irune, Lucía, Mochales, erasoan falta. Nahiko garbia gainera. Defentsa oso ondo jarri da bere parean eta... Pasos. No, yo creo que en este caso había una falta previa. Además, Asel
La jugadora número 4 yo creo que es la más decisiva en el ataque de Cucuyaga, la que más clara tiene las ideas, creo que es la que mejor hay que coger en corto, además en todas las acciones de contragol y en las contras que hay es la que siempre sube el balón e intenta decidir lo más rápido posible. Y con este caso además estaba ahí con una opción de golpe a favor suyo y ya ha conseguido meter gol. Atacando el Eibar, Ane Treviño a punto de hacer falta en ataque. A punto de cometer falta en ataque. Sigue el balón en posesión del Eibar. Es otra vez Ane Treviño. Ay, ay, ay. Emociona a raudales. Advertencia de pasivo. Irune. Solísima. Mochales allí. Pidiendo el balón. Lo decías tú de Nekane Gaizka. Ahí está. 13-15. Ojalá fuéramos 14. Cuidado a la contra. Cuidado a la contra. Cuidado a la contra. Lucía Gutiérrez. El rechace a la madera. Calma. Calma, calma. Horrek ere alde egon behar dira beti eta alde daudenean normalean zerbategatik izaten da, taldea sartuta dagoelako eta bueno, bilatu egin behar dira aukera horiek. Eibar. Ipuruako kiroldegiko armaietan entzuten dena. 13 eta 15. Galtzen goaz, baina partiduan gaude, Partiduan gaude. Irune. Falta. Antes Axel había un comentario en el chat, no sé si lo has leído, preguntaban por el nombre de los árbitros, no lo he podido leer tampoco. Y decían que hasta ahora buen trabajo. Pues bueno, pues sí, yo creo que sí. Es difícil pitar cualquier partido y en este caso también todos estos partidos que se deciden por pocos goles, con mucho trabajo defensivo, con muchas idas y venidas, pues no son fáciles de pitar. Desde aquí siempre lo hemos dicho, no es nuestro trabajo ni criticar, bueno, podemos decir que han hecho un buen trabajo, siempre es su trabajo. Y bueno, pues yo ahí no voy a hacer ningún comentario, pero bueno, desde el chat también nos comentaban que estaban haciendo un buen trabajo. Y también te voy a decir que me he pasado, y se lo comentó a Miguel Alonso, el padre de Paul Alonso, más de una retransmisión, cuando ahora recupera la pelota. Bien pitado esa acción técnica también. Hay una acción técnica de cuando se roba un balón y un jugador toca el balón y sale en el aire, si lo vuelve a coger son dobles. Entonces eso es una acción bien pitada, una acción técnica bien pitada y son dobles y ya está. Ella toca el primer balón, lo corta, lo vuelve a coger y vuelve a botar. Son dobles y no hay nada que objetar sobre los árbitros en este caso. Pues lo que te estaba diciendo, el año pasado, después del partido de Romo, ahí en Romo fuimos a ver el partido y al acabar el partido se me acercaron dos personas que son árbitros de Primera Nacional dándome las gracias porque somos la retransmisión que mejor se porta con los árbitros. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de meternos con nadie? Ninguna. Con nadie, así nuestro... Ninguna, pero cuando hay que decir que han hecho un buen partido, también se tiene que decir. También. Yo creo que lo mejor, siempre suele ser que el mejor comentario de los árbitros siempre suele ser que no haya comentarios sobre ellos. Eso quiere decir que han hecho un buen partido y no, cuando no se habla de los árbitros quiere decir que ellos siempre han hecho un buen partido. Creo que está pasando hasta ahora también la opción de una buena defensa de Eibar Eskualdea con una salida a la contra que Maitane no ha definido bien y ha parado la portera de Cucuyaga. 17 minutos y 55 segundos, a punto de entrar en el minuto 18 de la segunda parte. 13-15, el marcador cortito, muy poquitos goles en la segunda parte. 4 de Eibar por... mira, 4-4, 4 iguales en goles en la segunda parte. Ahí ha estado bien Ane, a punto de recuperar la pelota, pero Lucía, parada de Lucía y encima 7 metros, el golpe en el brazo de Irene. Bai, sorte txarra berriro rebote baten ondorioz baloia lortu dute, bakiotik ere bai esaten zuten penaltiri ez dela 7 metro izan, baina zalantzaskoa izan da eta suerte txarra defentsa on bat. Eta berriro ere, Kuku hiru gora, eta bueno, lanean jarraitzera, baina behar dugu, nik uste askotan esan dugu hemendikan, nesken talde honetan, baloiaren mugimenduak garrantzi handia duela, alderik alde baloia mugitzea, espazioak lortzeko,
bai piboteko lan horretan, eta bai, bueno, eta oraingoan oso ondo. Oraingoan oso ondo, Lucia Zubizarreta erditikan bakar sartu da, eta 7 metroak gure alde. Ane Treviño botako ditu. Gola orain edo bere barne aldi hori oso ona izan da, gogor joan da, eta 7 metro horiekin beste gol balortzeko aukera izan dugu. Errano. Apraiz. Ez, Apraiz hori izan. Apraiz, 89 zenbakia da. Pinedo da. 50. Nik mikroa ezin dut nire botoiarekin piztu eta emetatu, urduri pintzen naiz. Baloi ikutzen dugun bakoitzean, horri ikusten nuen Kukuyagako defentsa urtetxera zijoala, eta ez pasatu. Gaizkaren. Ai, ama. La vena de entrenador de Gaizka, como de Neco Rivero cuando está aquí, cuando estuvo el otro día aquí. Y ya si metemos a Guisa aquí, entonces apague y vámonos. Antes también me ha tocado estar con viejos rockeros y ya me decían, tú para ser portero, ¿cómo puedes saber tanto de balonmano? Y tú no tienes que saber nada de balonmano, me decían los viejos rockeros ya, pero también les he dicho que una cosa es ser portero, otra cosa es pasar muchas horas de banquillo, viendo lo que hacen tus compañeros delante tuyo. He sido más hombre de banquillo que portero realmente, o sea que... Pero bueno. Irune, Lucía Mochales, azkenian! 15 eta 16. Eta segurazki hau izan da, Motxalesek izan duen jaurtiketa zaienetarikoa. Bai. Zaienetarikoa. Toki gutxirekin eta gol bikaina sartu du, benetan Nagore. Naroa, Perkatu. El de los fallos soy yo, No. Kukuyaga atacando. Cáceres, de nuevo en el 40-20. Hacía tiempo que no estaba. La jugada de la 19 de Kukuyaga. A punto de perder la pelota Pinedo. Precisamente con el balón. Menos mal que han señalado la falta y no ha dejado seguir. Bai, orain ere bai zalantzasko izango zen, kontra izango baldin bazan gola eskatuko genuen gure alde. Bai. Eta hor, Erason falta. Falta en ataque. Y ahora calma. Que... ¿Quién es el que tiene aquí la vena de entrenador? ¿Aquí el presidente o el jefe de narraciones? ¿Quién es aquí el que tiene vena de entrenador? Pues hoy vino con la equipación de entrenador, o sea que... Pero para más ahora no es ni de Leibar es Cubaloy, ahora viene con la equipación del equipo de fútbol sala, ¿no? Fútbol 11. De fútbol 11 y encima gol. Bai. Empate 16. Y encima Panamá Sinri no es guipuzcoano el equipo. O sea que... Bueno, guretzako beti Axelek behar dituen laudorio guztiak gutxi izango dira, benetan ematen digun laguntza honekin. La verdad es de agradecer la ayuda que nos da Axel aquí retransmitiendo estos partidos. Sabemos que lo hace encantado, pero para todos los que usan el canal de YouTube para ver los partidos, seguro que es de agradecer siempre tener una persona ahí que narre los partidos y siempre con una sonrisa en el micro, con la mejor cara posible. Y bueno, ahora gol del Cucu, una jugada bastante trastabillada, la verdad. Yo te digo que si Aitor consiguiese algún día ponernos una cámara aquí delante, aunque no sea solamente la cámara que me enfoque a mí esto, la gente alucinaría con las caras que ponemos, Alucinaría. Bueno, ese reto para el señor Aitor González, que está ahí detrás, off the record siempre, haciendo todo como un señor profesional en realización, para el siguiente partido lo vamos a tener, Axel. O sea, que no tengas duda, que vamos a tener la cámara para nosotros dos juntos y tenemos, bueno, va a tener la mala suerte de que si pone aquí la cámara también se le verá a él, entonces él también tendrá que aparecer en esa cámara, pero bueno. Bueno, partidua zentratuko gara, ja azkenengo minutu erabaki horretan sartuko gara, bat bera markagailuan nahi bezko Aloia 17. Lucía, baloia galtzea egon da, ez dakit orankarekin jo dion
jo dion Kukuiaga Etxebarriko jokalariak, eta utxartea eskatu du Andoni Perezek. Bai, 25 minutu baino lehenago utxartea eskatzea, bigarrena gero aukera euketxeko urrengo 25 minutu, osea 5 minutuetan bigarrena eskatzeko. Eta uste dudana da partidua defentsetan erabakiduko da argi eta garbi. Falta bihurtza edo 2 minutuko aukera horiek izatea eta gian jokalari bat gutxiago, osea gehiagorekin errezago izatea erasoko dinamika horiek eta atzean defentsan jarraitu behar dugu. Berdin zaila izango da, beraiek ez daukatelako kanpoko jaurtitzaile argirik, baloia asko mugitzen dute eta gure hanketako lana ezinbestekoa izango da. Decía que es complicado, que nos está costando en el ataque ya, bueno, a nosotros y a ellas, con un 16-17 es un marcador muy bajo para los dos equipos. Y decía eso, que tenemos que intentar mover la defensa del Kukuiaga para poder buscar algún resquicio hasta los 6 metros. Si no va a ser muy complicado. Estamos ahí, pero es como que estamos ahí llegando, estamos en la orilla, pero no conseguimos tener ahí el partido de nuestro lado totalmente. Sacó Leibar, Ane Treviño, Irune Mochales y la parada de la portera. Vamos a ver quién coge el rechace. En este caso no ha sido Mochales, había sido Lucía. Habíamos hecho una jugada que ya hemos practicado la temporada pasada, estábamos sin portera. Yo al ver esa forma de lanzar. No, Mochales no lanza así, Mochales lanza con el brazo mucho más arriba y en este caso había sido Lucía, pero había sido una buena jugada. Saliendo Irune desde el extremo hemos intentado buscar superarla. ¡Uy! Menos mal. Sí. Ellas también cometen errores, en este caso un error claro desde los 6 metros. De la pivote. De la dorsal 24 de Ariane Pedrosa. Y otra vez con balón para poder empatar el partido a 17 goles. Cuando vamos a entrar dentro de 30 segundos en los últimos 5. Bueno, yo creo que Nekane ve el balonmano como yo, creo. He dicho que era claro que había que intentar buscar una acción de 2 minutos y Nekane la ha visto clara, que tiene que intentar fajarse ahí de su defensor a ver si consigue esa... Es que cualquier exclusión ahora es clave, ¿eh? Sí, eso te da una ventaja bastante grande. ¿Qué pasa? Ha intentado hacer... Mira, otra vez la ha buscado, ¿eh? Muchas veces el ver balonmano, el ver las acciones de balonmano ayudan mucho. O sea, hay jugadores que les gusta el balonmano y juegan a balonmano, pero muchas veces, ¿por qué no están en el partido? ¿Por qué no están en el partido? Pues como acciones como esa, ¿no? Que hay que saber estar, saber el momento de partido que es. No, recupera Leibar. Pues con mucha suerte. 7 metros y 2 minutos para Isaro Pinedo. No, perdón, para Isaro Pinedo, no, para Pride. Bueno, eta orain ganazel esan behar dugu. Sortea eskatzen dugunean, hau sortea da. Hau sortea da. Eza, benetan, Ane Treviño kriston esfortzu egin du baloia lortzeko, ez dakigu nola baloia lortu duen, Maitanek bere hanka jolastu du, porque kriston errealdi hartu du bere hanketan, eta berdinketa markagailuan. 7 metroak, 2 minutuak. Eta orain defendatu behar dugu topera. Eta gogoratzen naiz, gogoratzen zela pandemia garen esaten genuen Nostradamus, ez? Nostradamus hori, ez? Eskatu ditugu 2 minutuak heldu dira. Baina, bueno, ez dut uste, hainbesterako gaitasunik daukagunik, osea... Pentsa, pandemia garaian, talde hau, territorial mailan zegoen. Territorial mailako igoera fasea eman genuen, eta Liga Baskara igotzea lortu genuen. Eta 4 urteren ondoren begira nun gauden, Gaizka. Bai. Bueno, orain aurretik ipintzeko
momentua. Osea, argi dagoena da, hone dira baloi zaiak, Osea, benetan hemen da taldeak... Oi, Ane Treviñoren jaurtiketa eta atezainaren geldiketa. Bai, eskatu dioguan edi kanpoti botatzea, kanpoti bota du. Oraingoan Kukuyako jokalari bat zeukan hor gainean, oso gainean, ondo ikutu, ondo behintzat ondo jarri zaio aurrean eta tiroa ez da hain argia izan. Baina, bueno, hori da egin behar dutena, beldur gabe aurrera joan, eta aurrera doan taldea beti izaten ditu aukera gehiago partida aurrera ateratzeko. Defentsa garrantzitsua. Oi ba! Ondo irune. Osea, Erasoan falta izateko... Bueno, saiatu da, baina epaiak ez du horrela ikusi. Advertencia de pasivo. Ondo, gaina jokalari bat gutxiagorekin, despistatzen direne jokaldi honetan eta atezain gabe daude. Aber lortzen dugun baloia lortzea. Ui. Esan dugu, beraien jokalaria lau zenbakiak ikustotera biko horrena. Berreskuratu dute ja jokalaria, Gaizka. Bai, ja danok elkarrekin gaude. Aber baloia lortzen... Bai, ez. Golpea. Adi defentsa, baloi garrantzitsua da. Pase bat, Bai, baloia bartu Ezkeroa Luziak ondo ikusten duen jaurtiketa. Zelako jokaldia, Gaizka. Bai, oso ondo jolastu dute. Justo pentsatzen genuen denoke lau zenbakia joango zela. Lasai. Bueno, orain ere direnek ere saiatu da orain zerbait gehiago bilatzen. Bueno, eta beraien entrenatzaileak oso argi esan du Maitane zaindu behar dutela, orduan. Nik hemendik entrenatzaile zen horrekin, nik hemen Irune daukan espazio honetan baloia jolastuko nuke. Ikusten duzu nola estremoa 25 guztiz Maitaneri pega eginda dagoen, eta hemen Irunek kriston... Eta hortxe, Ane Treviñoren gola! Eta orain defendatu behar da. Orain defendatu behar da. Ondo leire Treviño hortxe. Eta nire naiz entrenatzaile hon bat, baina argi ikusi dute beste entrenatzaileak zera egindu dion bere estremoari. Eta baskulazio falta horregatik espazioa lortu dugu hor erdi horretan. Orduan... Esan. Defentsa ona Eibarrek, Andoni Perez txartel berdearekin eskuan. Defentsa ona Eibarrek. Kontuz ikusi behar dugurain lau zenbakia, beste taldeak ere... Serrano, eskatu du txartea. Esan behar nuena zen, daukaguan gure eskumaldean daukagu June Sotes segundo bat, momentu baten umea zen. Luka! Dano gora! Entzuten dugu hor Gaizka ume batzuei bronka botatzen, hor baiaren bestaldean daudelako hor zelaira sartu nahian. Como decía, está Gaizka, como habéis oído a Gaizka echar a los chavales que están en la valla, porque esto es, en cuanto acabe el partido, saltan al 40x20 pues porque les gusta el balonmano, Gaizka, pero... Los que saquen balón de balonmano están perdonados, los que saquen balón de fútbol no van a jugar a fútbol, o sea que... Bueno, hori, gutxi falta da partidua bukatzeko. 38 segundo hain zuzen ere. Kukuyaga Etxebarrik du baloia. 18 Ipurua-Kioldegiko markagailuak esaten duena. Argi ikusi behar dugu aurreko jokaldian Kukuke oso ondo prestatu duela. Jokaldia harrapatu egin gaitu. Eta Grison gola izan da. Bai, horregatik badaukate segurazki eukiko dute jokaldi ere prestatuta. Defentsa ona. Segurazki denborarekin ere jolastuko dute. Pasibo markatuko dute Laister, hortxe. 20 segundu partidua amaitzeko. Defendatu egin behar dugu, como Leonas, esateana. Nik uste aukera izango dugu. Aukera izango dugu edo bentsat. 10 segundu partida bukatzeko eta ez dute gelditzen denbora. Baina tela, tu.
Se acabó. Bueno. Bentsat berdinketa. Berdinketa lortu du gutxienez. Bueno, hor, azkenengo segunduan gertatu dana, azkenengo 20 segundutan, utzi dabe. Epaien erabaki izan da, beraien gestionatu dute, eta beraien erara egin dute. Eta hortxe, 32 zenbakiak, Sapo lleva una tarjeta amarilla con azul, fácil, tranquilamente. Guk horre, ez gara sartuko. Sorionak bi taldeei, beste puntu bat. Hori da. Eta poliki lanean jarraituko dugu, eta bueno. Eta pentsa, 3 goleko errenta izan duela Kukuyagak ere, eta azkenean partioari aurre egin dio taldeak berriro. Hala da. Bueno, bezarka bat guzti hori, eta hurrengora arte, bai? Hori, gaizkaren nintzen ostean, bakarrik gelditzen zaiguna da, eskerrak eman guztioi, beste egun batez gurekin egon zaretelako, beste puntutxo bat, 2 punturekin amaituko dugu jardunaldia, Kukuyagak 5ekin, beraz, jeitxira postuetatik pixka bat, urrundu egin dira bi taldeak, eta egia esan, partidu polita ikusi dugula, oso teknikoa ikusi dugula hemen Ipurua kiroldegian. Kukuyaga Etxebarriri sorterik onena opa diegu gelditzen denean, gure jokalariak, lanean jarraitzeko unea. Lagunok eskerrik asko bihotz-bihotzez gurekin izatearren, hurrengo arte, ondo izan, agur!